Ahora sí, para iniciar este momento de formación, este momento de encuentro con el Señor, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor, Señor, y con amor. En este momento yo quiero, Señor, ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por mis pecados, por esos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Te pido perdón por eso, Señor, y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, Señor, contento, muy contento de que podamos conocer un poco más de tu mensaje, un poco más de tu palabra, un poco más de tu persona y de tu amor, Señor. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada pedido de oración que recibimos, cada, cada intención que las personas que están participando traen en el corazón, hasta eso que no nos animamos a pedirte, Señor. Eso también te lo entrego, junto con las tristezas, con los problemas, con las angustias, con los miedos que muchas veces nos invaden y no nos permiten encontrarte. Todo lo pongo en tus manos, Señor, en este momento. También deposito nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras familias, nuestros amigos. Todo en tus manos, Señor, porque sé que no hay mejor lugar que en ellas, y que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, no esa gracia que queremos, sino la que necesitamos, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les quiero pedir que repitan después de mí esta oración, esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente si pueden interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo
y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también, en un momento de silencio. Amén. Hoy vamos a empezar con la lectura de un salmo. Va a ser el salmo número 28. Empezaremos con un salmo siguiendo la recomendación del padre Ignacio Larrañaga. Él en sus talleres de oración y vida nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Él oraba en comunicación con el Padre, utilizando salmos. Él como buen judío oraba con los salmos, que la mayoría de ellos son oraciones atribuidas al rey David. También así podemos apreciar la importancia de los salmos por el lugar que ocupan en la liturgia de la palabra durante la misa. En esa primera sección de la misa es la liturgia de la palabra donde se leen las lecturas y se explican. Y luego tenemos la segunda parte que es la liturgia de la Eucaristía. En esa primera parte de la liturgia de la palabra casi siempre es un salmo el que se proclama. Se dice una antífona y luego la persona que lee procede a leer y todo el pueblo responde nuevamente a esa antífona. Entonces hoy vamos a empezar de la misma forma. Salmo número 28. El título de este salmo es No te hagas el sordo, roca mía. Roca con mayúscula. A ti te llamo, Señor, roca mía, no te hagas el sordo, no sea que, si guardas silencio, me ocurra como a los que bajan a la tumba. Escucha la voz de mi plegaria cuando a ti grito y elevo mis manos hacia tu santo templo. Junto con los malvados no me arrastres, ni con los que cometen iniquidad, que hablen de paz a sus hermanos, pero llevan dentro la maldad. Que hablan de paz a sus hermanos, pero llevan dentro la maldad. Págales tú de acuerdo a sus obras, y según la malicia de sus crímenes. Dales lo mismo que han hecho sus manos. Págales como se lo merecen. Ya que no miran las obras del Señor, ni entienden lo que hacen sus manos. Él los destruirá y no los rehará. Bendito sea el Señor que ha escuchado la voz de mi oración. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confiaba en Él y me socorrió. Por eso mi corazón se alegra y le canto agradecido. El Señor es la fuerza de su pueblo, un refugio seguro para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a los tuyos. Pastoréalos y llévalos por siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es coincidencia que nosotros, al terminar de leer cualquier lectura de la Sagrada Escritura, de la Biblia, digamos palabra de Dios. No es coincidencia, porque es Dios mismo el que se comunica a través de estas palabras, a través de sus profetas iluminados por el Espíritu Santo. Entonces Dios fue hablando y Dios fue hablando durante un largo tiempo, hasta que finalmente se tomó la decisión: hasta aquí van a ser las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros consideramos de que realmente Dios
es el que nos está hablando. Que Dios tan bueno, que Él mismo se comunica, que Él toma esa iniciativa, que Él sale al encuentro del hombre para que podamos conocerle, para que podamos conocer su amor, al punto que decide entregar a su único hijo en una cruz por amor a nosotros. Y no solamente se contenta con darnos esa muestra de amor, sino que también nos envía su Espíritu, nos envió su Espíritu Santo para que viva dentro nuestro. Y la ley ya no esté escrita en piedra, sino que esté escrita dentro de nuestros corazones, esa ley del amor. Y empieza aquí el salmista diciendo, no te hagas el sordo, roca mía. Ahí ya toca hacernos una pregunta. ¿Cuál es nuestra roca? ¿Cuál es tu roca hoy? ¿En qué pones tu seguridad? ¿Cuál es tu escape? ¿Sí? ¿Será que es la oración? ¿Será que poder cantar a Dios? ¿Será que es poder leer un poco la Biblia? ¿Escuchar alguna prédica que nos ayude a crecer? Tal vez hacer algún ejercicio de oración. Entonces, ¿en qué ponemos nosotros nuestra roca? ¿Es en una persona en la que confiamos y que esa persona no nos tiene que fallar? ¿O es un equipo de fútbol? ¿O es un trabajo? ¿O es algún conocimiento que tenemos? ¿O alguna habilidad? Es importante hacerse esa pregunta, poder anotar cuál es mi roca. Y en algún momento tratar de responder. Y ojalá la respuesta sea Dios. Ojalá la respuesta sea Él. Y si no, que podamos hoy tomar esa decisión. De decir, bueno, a partir de hoy, a partir de este momento, el Señor va a ser mi roca. Y a Él voy a clamar, a Él voy a acudir, en Él voy a poner mi confianza. Yo sé que Él me acompaña en el camino y me puede transformar a mí en una hostia viva, como decía, como decía la canción. Entonces es por eso que es tan importante esa intimidad con Dios, esa relación personal con el Señor, poder acercarnos a la Eucaristía, al sacramento de la reconciliación y hacernos uno con Él. Y hay una oración que el sacerdote pronuncia en un momento de la misa que dice, para que nos transformemos en esto que recibimos y que sea nuestra vida una ofrenda permanente, dice. Qué fuerte. Que nosotros mismos podamos ser el rostro vivo de Jesús. Que la gente pueda verle a Jesús en nosotros. Y eso se da en la medida en la que más tiempo interactuamos con Él. Hay gente que dice que dos esposos, por ejemplo, al ser muy viejitos, cada vez se parecen más. Y al ser mucho más viejos, se parecen aún más. Y eso es por el tiempo que comparten. Entonces, en la medida en la que compartimos tiempo con Dios, nos asemejamos más a Él. En nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y finalmente en nuestras obras. De entonces podemos después anunciar, como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Y de esa forma podemos permanecer firmes. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos anuncia en el Evangelio que las aguas van a subir, que las lluvias van a venir, que los vientos van a soplar. Es decir, que van a haber problemas en la vida. A veces problemas muy duros y situaciones muy difíciles. Sin embargo, en la medida en la que estamos firmes en el Señor, podemos llevarla de la mejor manera y dar testimonio de cómo un cristiano, de cómo una persona que tiene a Dios dentro, vive esa situación. Entonces aquí clama y dice en el 1, a ti te llamo, Señor, roca mía, no te hagas el sordo. A veces, porque Dios no nos da lo que queremos en el momento en el que queremos, como si fuésemos niños caprichosos que le piden a su papá, ahora quiero el caramelo y ahora yo quiero. Y si no me da es porque vos no me querés. Y ahí nos damos cuenta cómo existe esa semejanza con la relación con Dios. A veces le pedimos a Dios cosas y le pedimos algo que nos cuesta o le pedimos que nos quite alguna situación. Y hay veces que Él aún no accede a nuestro pedido. Entonces pensamos de que Él no nos escucha. Sin embargo, Dios escucha todas nuestras oraciones, todas. Y Él nos da lo que necesitamos en ese momento. Y tenemos que estar seguros de que es así. Eso es lo que dice Santiago. Pidan, pero pidan con fe. Pidan con fe, como si fuera que ya recibieron eso que están pidiendo. Entonces,
Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo quiero rendir bien. Y Dios no te va a hacer rendir bien. A lo mejor te va a dar la calma para que puedas rendir bien y que puedan venir los conocimientos que adquiriste con la fuerza que Él te dio para poder estudiar. Poder pedirle, hacer una oración antes de estudiar. En mi trabajo había una certificación, un examen internacional que había que rendir. Dos de mis compañeros rindieron y ellos no pasaron. Y yo estudiando, pero antes de estudiar yo hacía algo, yo rezaba, yo le decía, Señor, yo quiero aprender esto, yo quiero aprender esto, yo no quiero invertir más tiempo de lo que necesito en esto. Y Dios me ayudó. Y en el momento en el que tenía que rendir ese examen, se cortó la conexión, no andaba, 1 hora y media estuve. Y durante esa 1 hora y media de espera, yo dije, no, esto es como una tentación. Aquí me quiere desequilibrar, quiere que yo pierda la paciencia, mi propia mente o tal vez el enemigo. Y dije, no, Dios me da la paciencia, voy a esperar y esto va a salir bien. Y finalmente rendí y pasé a la primera vez. Y eso yo le doy gloria a Dios, porque Él nos da esa capacidad. Él escucha nuestras oraciones. Entonces estamos llamados a clamar sabiendo de que Él nos da en ese momento lo que en ese momento necesitamos. Él nos da fortaleza, nos da templanza, nos da paciencia, nos da paz. En ese momento. Nos da esa alegría que necesitamos también. El Señor nos regala lo que necesitamos. Y dice, no te hagas el sordo. No sea que si guardas silencio, me ocurra a los que bajan a la tumba. Escucha la voz de mi plegaria cuando a ti grito y elevo mis manos hacia tu templo santo. Junto con los malvados, no me arrastres ni con los que cometen iniquidad, que hablen de paz a sus hermanos, que hablan de paz a sus hermanos, pero llevan dentro la maldad. Entonces aquí él clama a Dios con fe y le pide que no le deje morir, que no le deje morir aquí en la tierra. Pero nosotros sabemos hoy que más importante que el morir aquí en la tierra es morir a la vida eterna. Es esa muerte después de la muerte. Entonces, estamos llamados a pedirle al Señor y decirle, Señor, no dejes que caiga hoy. Señor, no dejes que caiga. No nos dejes caer en tentación, pedimos en el Padre nuestro. Pero muchas veces no escuchamos lo que pedimos. Repetimos de memoria y repetimos. Es lindo poder saborear. Es lindo poder degustar esas oraciones. Sentir lo que estamos pidiendo a Dios. No muchas veces apurados o como tal vez aquí en la tierra pedimos, papá, quiero plata, papá, quiero esto, papá. Y sin embargo, Dios lo que quiere es que estemos con Él. Y después todo lo demás viene por añadidura. Aquí pide que no tenga el mismo final que los malvados, que dice, hablan de paz, pero llevan dentro la maldad. Y a veces nos ocurre eso. Hablamos de cosas buenas, de ideas buenas, pensamientos buenos, pero dentro nuestro no está esa bondad. Entonces es importante que hagamos como el salmista y clamemos a Dios y digamos, Señor, esto es lo que yo tengo dentro. Yo quiero que vos lo arranques, que lo arranques de raíz y que coloques tu amor, que coloques tu espíritu. Y de esa forma yo pueda actuar de tal forma en esta vida que cuando termine pueda ir junto a ti. Y en el 4 dice, págales tú de acuerdo a sus obras y según la malicia de sus crímenes. Dales lo mismo que han hecho sus manos. Págales como se lo merecen. Entonces hay una actitud vengativa, una actitud rencorosa hacia esas personas que no hacen el bien. Y el que desea de que se vayan al infierno. Y muchas veces también nos ocurre a nosotros, tanto nos molesta, nos enoja o nos duele lo que nos hacen y decimos, ojalá que te pase lo mismo para que aprendas, para que sepas lo que se siente. Ojalá que te vayas al infierno por lo que estás haciendo. A veces son así de fuertes nuestras palabras. Sin embargo, nosotros estamos llamados a tener la actitud de Jesús en la cruz. Él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La actitud de Esteban, como vimos al final del capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, que vamos a retomar enseguida. Señor Jesús,
no le tomes en cuenta este pecado. Ahí vemos esa diferencia entre las palabras de Jesús y las de Esteban. Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En cambio, Esteban se refiere a Cristo. Él le habla a Jesús y le dice, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Entonces, ahí resalta esa divinidad de Cristo y esa actitud cristiana de pedir perdón por la gente que no sabe. Señor, creo, adoro, espero y te amo. Creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Siempre tenemos que acordarnos que la boca habla de lo que abunda el corazón. Si una persona todo el tiempo se queja, todo el tiempo dice groserías, todo el tiempo ofende, todo el tiempo habla de chismes, es porque algo tiene en el corazón, algo tiene dentro que le hace ser de esa forma. Entonces es importante que nos acordemos de eso y que digamos, bueno, tengamos un poco de misericordia, un poco de compasión y digamos, ¿qué será que le pasa a esta persona? Por eso actúa de esta forma. Y que tratemos de amarle, de ayudarle, de hacerle salir y de ayudarle a sanar eso que tienen dentro, de acompañarles y ayudarles a sanar. Y entonces, una vez que sanen lo que tienen dentro, la boca va a actuar en consecuencia. Y dice en el 5, ya que no miran las obras del Señor ni entienden lo que hacen sus manos, Él los destruirá y no los rehará. Entonces, nuevamente, recordamos a Jesús en el Evangelio. Yo no vine para condenar, yo vine para que la gente se salve. Entonces Dios no viene a condenar, Dios lo que quiere es que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad, decíamos en la catequesis anterior. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros los cristianos hoy? En un momento en el que hay tantas injusticias en el mundo, estamos llamados a poder nosotros buscar la justicia, a poder rezar por esa gente que está cometiendo las injusticias, rezar por ellos. El poder de la oración funciona. Muchas veces tenemos que perseverar, pero tarde o temprano surten efecto. Muchas veces la gente rechaza y rechaza, pero tal vez en algún momento Dios ablande su corazón y puedan recibir su palabra, puedan recibir su amor. Entonces, dijimos rezar por ellos y finalmente amarles, tenerles paciencia, mostrar a nosotros cómo Dios nos ama, ese amor que recibimos de Él, ese amor inmerecido, ese amor que recibimos lo devolvemos. Y dice, bendito sea el Señor que ha escuchado la voz de mi oración. Entonces muchas veces también ocurre que pedimos a Dios cosas y pedimos hasta que eventualmente nos da y después ni gracias decimos. A veces ocurre eso, por ejemplo, con las enfermedades. Tenemos un dolor de garganta que nos molesta continuamente. Hasta que por un día nos damos cuenta, mira, ya no me duele la garganta. Y no agradecemos ya esa salud que tenemos restaurada. Y es importante aquí saber de que Dios escucha la oración y que además de escuchar la oración, Dios respeta la libertad. Esas personas que en vida deciden permanecer lejos de Dios, Dios no va a obligarles a cambiar. Entonces, Dios, porque les ama, Él respeta su libertad. Entonces, cada uno toma su decisión y asume las consecuencias que uno libremente tomó. Las consecuencias de los actos que uno libremente cometió. En cambio, nosotros estamos llamados a poder rezar, a poder vivir, dar testimonio y a poder amar. Y nos dice en el 7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, dice. Porque esto que estoy diciendo suena bastante difícil. El poder quererle a esas personas que cometen injusticia, el poder rezar por esa gente que nos hiere, parece realmente muy difícil. Y yo creo que humanamente es imposible luego. Humanamente es imposible, pero cuando Dios es nuestra fuerza y nuestro escudo, ahí podemos contra todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confiaba en Él y me socorrió. Mi corazón confiaba en Él y me socorrió. Por eso mi corazón se alegra y le canto agradecido.
Generalmente hay dos caminos por los cuales podemos conocer a Dios o sentir a Dios o enamorarnos más de Dios. Uno es el que generalmente nos ocurre, que tiene que ocurrir algo en nuestras vidas, que tiene que ocurrir algo malo, alguna enfermedad, alguna situación económica, alguna ruptura, alguna, alguna situación. Ponele vos el nombre. Que recién ahí podemos sentir el amor de Dios. Recién ahí podemos ver que Dios nos ama y que Dios nos rescata. Y también están algunas excepciones en donde a veces, sin tener que pasar por esa situación, conocemos a Dios. Tal vez porque en nuestra familia se nos educó así, porque tenemos contacto con Dios a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de su palabra, a través de la comunidad, a través del arte que también nos acerca a Dios. Ciertos artes, evidentemente que hay otros que nos alejan de Él, a través de esos actos de amor hacia el necesitado, no solamente económico, sino también afectivo o necesitado espiritual también puede ser. Entonces, en la medida en la que nos acercamos a Dios y vemos a Dios, entonces podemos sentir su amor. Y muchas veces tenemos que parar por esa situación que mencionamos y ahí vemos a Dios. Entonces es importante que sepamos agradecer a Dios y ver a Dios tanto en esa situación difícil como cuando nos va bien. Cuando nos va bien decirle gracias Señor, porque todo me va bien, gracias Señor. Y cuando todo va un poco no tan bien o todo mal, decirle gracias Señor por acompañarme en esta situación y hacer que yo pueda sobrellevarlo de la mejor forma y que pueda ayudarle a otros a sobrellevar de la mejor forma. Y dice, el Señor es la fuerza de su pueblo, un refugio seguro para su ungido. Dios no falla, Dios no llega tarde y Dios no juega a los dados. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces es importante que nosotros nos reconozcamos como ungidos, que vos te reconozcas como ungida de Dios, como ungido de Dios, de que Dios te eligió y por eso estás aquí hoy. Porque vos decidiste decirle sí a esa elección que Él mismo hizo. Entonces, desde nuestro bautismo nosotros somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes que sacrifican su vida por amor. Profetas porque anuncian el Evangelio, la buena noticia, devuelven la esperanza en estos momentos difíciles. Y finalmente reyes porque pueden reinar sobre su propia persona, reinar sobre sí mismos. Y nosotros somos ungidos. Y nuestro seguro refugio o refugio seguro es Dios. Siempre podemos acudir a Él, estando seguros de que Él nos escucha y de que Él camina con nosotros. Y de que Él nos da esa gracia que necesitamos. Y clama finalmente en el 9, salva a tu pueblo y bendice a los tuyos. Pastoréalos, pastoréalos. Qué verbo interesante, pastorear, guiar. Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. El que escucha mi voz y la sigue, entonces esa es mi oveja. Pero ¿de qué forma Él dice? Él dice, las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Escuchan la voz del pastor y le siguen. Entonces hay dos pasos ahí. Primero, poder escuchar la voz del Señor. Dios habla en el silencio también. San Juan de la Cruz dice, Dios habla en el silencio sonoro, en ese silencio, no solamente exterior, sino interior. Por eso el Padre Ignacio Larrañaga nuevamente en sus talleres de oración y vida, cuando tengan la oportunidad, no la desaprovechen, hagan ese taller. Y él hace un momento de silenciamiento. Antes de empezar a orar, antes de empezar a hablar con Dios, trato de desconectarme de los problemas de afuera. Después trato de desconectarme de los problemas que mi mente misma me trae de recuerdo y decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Y ahí tal vez lo primero que escuchemos es te amo. Te amo. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Mi gracia te basta. Tal vez escuchemos esa voz. Tal vez escuchemos esa voz que nos dice, yo te espero.
yo te perdono, yo te recibo y yo camino contigo. Entonces, en la medida en la que escuchamos a Dios, escuchamos su voz. Reconocemos de que es Él el que nos habla porque conocemos su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Romanos 12:2 o 2:12. Uno de los dos. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Y escuchamos lo que Él nos dice. Y una vez que escuchamos su voz, le seguimos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros estamos llamados hoy a pedirle al Señor, Señor, yo quiero que vos seas mi guía. Señor, yo quiero que vos seas mi pastor. Donde vos me digas, yo vaya. Vos me decís a derecha, a derecha. Vos me decís a izquierda, a izquierda. Quiero serte fiel. Quiero que me purifiques. Quiero que purifiques mi amor. Quiero que purifiques mis pensamientos. Quiero que purifiques mis sentimientos. Yo no quiero sentir esto. Pedirle al Señor. Clamar a Él. Decirle, Señor, salva a tu pueblo. Bendice a los tuyos. Ojalá que Dios nos bendiga, no solamente en el sentido que derrame su gracia, sino que Dios pueda hablar bien de nosotros, de que Dios pueda hablar bien de nuestras obras y nuestra vida y nos diga, yo me alegro contigo hoy, yo me alegro por lo que hiciste hoy, por esa entrega que nadie vio, yo me alegro contigo, por ese desayuno que preparaste, por esa comida, por ese gesto, por esa sonrisa, yo me alegro contigo. Entonces que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda decir bien, bendecir, hablar bien de nosotros. Y dice, pastoréalos y llévalos por 6 meses. 6 meses. Está bien ya 6 meses. Después vamos otra vez por nuestra cabeza a hacer lo que nosotros queramos. Volvemos otra vez a Egipto, a nuestra vida de pecado, a eso que tanto nos gustaba. Porque evidentemente que el pecado da gusto. O si no, nadie iba a cometer un pecado. El problema es la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte. Entonces, vi una imagen en Catholic Link que me gustó mucho, que dice que el demonio te convence de que el pecado no tiene consecuencias y después de pecar te convence de que no tiene perdón. Entonces, antes de pecar te quiere convencer de que no tiene consecuencias y después de pecar te quiere convencer de que no tiene perdón lo que hiciste para que sigas cayendo. Entonces nosotros estamos llamados a vencer, a darle a Dios ese lugar para que Él venza en nuestras vidas, para que Él sea nuestro pastor y nos lleve no por 6 meses, sino por siempre, hasta el fin de nuestras vidas y después de ahí hasta la eternidad con Él por siempre y para siempre. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, haciendo un resumen de este salmo, preguntarnos cuál es nuestra roca. Ojalá que sea Dios. Hoy podemos decidir que sea Dios. Y estamos llamados a tener esa relación con Él. A hablar con Él. A estar con Él. A clamar a Él. A pedirle, estando seguros de que Él nos da lo que necesitamos. De que Él nos salva y que Él es nuestra fuerza y nuestro escudo. Que nuestro corazón puede descansar tranquilo en Él. De esta forma pasamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a dar hoy desde el versículo 1 hasta el 25. Habíamos visto hasta el final del capítulo 7, donde Esteban dijimos que oraba a Jesús, vimos esa diferencia la destaca San Efrén. San Efrén nos destaca esa diferencia que dijimos de que en lugar de dirigirse al Padre, Esteban se dirige a Jesús. Y San Fulgencio de Ruspe nos dice lo siguiente: la santa e inquebrantable caridad de Esteban. Es decir, ¿qué es caridad? Es el amor puesto en obras. La santa e inquebrantable caridad de Esteban deseaba conquistar, dice. Su caridad quería conquistar
orando a aquellos que no pudo convertir, amonestando. ¿Por qué? Porque él le amonesta, él le reclama, él le dice, primero le presenta la fe, les presenta la historia de la salvación a la luz de Cristo, y aún así no logra que ellos cambien. Entonces, ¿qué hace él? Él ora por ellos. Él ora por Saulo, que era este joven que estaba ahí, que aprobaba el asesinato. Él pide por su agresor, pide por su agresor. Y vamos a ver que después surte efecto esa oración. Después surte efecto. Entonces ese amor puesto en obra de Esteban deseaba conquistar, dice, orando a aquellos que no pudo convertir, amonestando. La caridad, nos dice San Fulgencio de Ruspe, es la fuente y el origen de todos los bienes. Todo lo que es bueno viene del amor puesto en obras. Camino que conduce al cielo, dice. Entonces, en la medida en la que nosotros nos llenamos de amor, eso produce todos los bienes, produce los frutos, y ese es el camino que nos conduce a Dios. Continuamos con el capítulo 8. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así, Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. Pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios. Pues se hablaba de una tal gran fuerza de Dios. Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente los seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Desde el 2 otra vez. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo.
Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Pedro y Juan dieron testimonio y, después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Realmente Él es digno de alabanza. Nosotros en este libro, de hecho, los apóstoles podemos ver lo que obra el Espíritu Santo en las personas, lo que es capaz de hacer Dios a través de su Espíritu en nosotros. Así como obró en los apóstoles que obraban milagros y prodigios, también nosotros podemos obrar. Jesús dijo: en verdad les digo que ustedes, que vos harás las mismas obras que yo, y aún mayores, porque yo ahora subo al Padre. Entonces, Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, que es la verdad encarnada, Él nos dice de que nosotros, vos y yo, nosotros y todos los que tengan el Espíritu Santo pueden obrar las mismas obras que Él. ¿Qué obras obró Él? Le sanó al paralítico, al ciego, a la hemorroísa, caminó sobre las aguas, transformó agua en vino, calmó la tormenta. Es decir, no hubo cosa que Cristo no haya podido hacer. Y nosotros podemos hacer eso en la medida en la que nos unimos a Él y nuestra fe crece. Cuando nuestra fe crece, entonces ahí tenemos la confianza de que Dios nos regala esa habilidad de poder colaborar con milagros. A veces, hoy ya nos regala la habilidad de hacer milagros ordinarios. Es decir, pareciera hay una contradicción. Sin embargo, hoy muchas veces pareciera una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de honestidad, pareciera un milagro. Entonces, esos milagros ordinarios podemos obrarlo, podemos regalar una sonrisa, podemos dar un poco de dinero a la persona que necesita, podemos dar comida, podemos dar conocimiento, podemos dar lo que sea que tengamos. Y también podemos obrar milagros extraordinarios. También podemos imponerle las manos a una persona y que esa persona se sane, a un muerto y que ese muerto vuelva a la vida. Porque Jesús dijo, solamente que necesitamos recorrer un camino para poder llegar a esas obras, para poder dar esa demostración tan grande del poder de Dios, del amor de Dios y del señorío de Dios sobre todo lo creado, lo visible y lo invisible. Y empieza este capítulo 8, sí, a continuación del anterior. En el 7:57 decía: entonces, una vez que terminó su discurso, Esteban, empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y pensar que gran parte del Nuevo Testamento está escrito por este joven. Y nos damos cuenta de que nada es imposible para Dios. Si pudo transformarle a un perseguidor, a un asesino, en un santo y una persona que plasmó tanta sabiduría de Dios aquí en la Biblia, entonces ¿cómo no va a poder cambiarnos a nosotros? Que ojalá que no seamos asesinos, pero bueno, si fue esa nuestra situación, Dios puede cambiar. Si nosotros somos mentirosos, somos lujuriosos, somos avaros, somos perezosos, Dios nos puede cambiar. Él tiene ese poder. Así como obró en Saulo, puede obrar en vos y puede obrar en mí. Y lo está haciendo y lo viene haciendo y quiere continuar esa obra hasta el fin de nuestras vidas. Y decía en el 59, mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Señor, en tus manos deposito mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pedirle a Dios, Señor, en este momento yo estoy enojadísimo, yo no quiero saber nada. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vacíame de esta ira y lléname de tu paciencia. Vacíame de esta soberbia y lléname de tu humildad. Dame un corazón manso y humilde como el tuyo. Vacíame de esta envidia y lléname de caridad. Vacíame, Señor, de esta lujuria y lléname de tu castidad. Vacíame, Señor, de este espíritu de avaricia y lléname de largueza, de generosidad. Vacíame, Señor, de este espíritu de pereza y lléname de diligencia, de una persona activa. Yo quiero, Señor. Y finalmente pedirle al Señor, Señor, vacíame de toda esta gula, de esta comida que no puedo dejar, de esta bebida que no puedo dejar, de este cigarrillo, de esta droga, de lo que sea que me está perjudicando, que está ocupando el lugar de Dios. Vacíame de esa gula y dame tu templanza. Regálame, Señor, tu dominio propio. Y Dios va a obrar. Después se arrodilló y con fuerte voz dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Y ahí dice, Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra toda la iglesia de Jerusalén. A la gente no le gustaba lo que ellos enseñaban. Entonces respondían con violencia. Y hoy muchas veces a la gente no le gusta tampoco lo que nosotros hacemos, que queremos hacer bien las cosas, que no queremos pagar coima, que no queremos pagar impuestos en otra ciudad que no nos corresponde, que no queremos copiar en el examen ni que otras personas copien. Ya en tiempos previos a la pandemia se daba y hoy es peor. Demos nosotros el ejemplo, exijamos justicia. Que no seamos nosotros el que maltratan a las personas, el que discriminan a otras personas por su creencia, por su orientación sexual, por su color de piel, por su cantidad de dinero. No seamos así. No seamos así. No aprobemos eso. Sin importar lo que la gente después piensa de nosotros por hacer el bien. A veces la gente se preocupa y me dice, pero ¿y vos por qué haces esto? ¿Por qué no haces nomás otra cosa? Vos que sos joven. Yo considero que no existe en esta tierra algo mejor que servirle a Dios. No existe. Y Dios nos regala todo en respuesta de amor, otra vez. Nunca se deja ganar en generosidad. Entonces, no tengan miedo a que se les persigan. Y se nos va a perseguir porque estamos en contra del aborto, porque estamos en contra de lo que de lo que atenta contra la dignidad humana, lo que atenta contra la moral y contra el evangelio. Tenemos que defender. Dios quiere que le defendamos. Quiere que nosotros seamos su voz, que nosotros seamos los que defiendan a esa gente que nadie le escucha. Y la gente nos va a perseguir. Y no tengan miedo. Jesús nos dice, pónganse contentos y salten de gozo, que la gente note la alegría que tienen por servir a Dios, por amar a Dios, por hacer las cosas como corresponden. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria, dice. Después les puedo compartir un mapita como para que puedan visualizar en qué parte estaba. Aquí arriba estaba Galilea, en el medio estaba Samaria y abajo estaba Judea. Entonces, ahí en Judea es donde estaba Jerusalén. Y ahí se esparcieron, dice, por las regiones de Judea y por Samaria. Hubo un conflicto que pueden conocer más a profundidad si buscan. Pueden buscar, en YouTube no está todavía. Tengo que editar ese video y subir, pero ya está en Spotify, está en iTunes, está en iVoox. Pueden buscar, se llama Etapas de la Historia de la Salvación. Y ahí pueden ver los conflictos que hubo entre los judíos, qué pasó entre Judea y Samaria y todos esos conflictos. Para poder entender mejor, porque da gusto entender. Aparte nos ayuda a poder entrar a mayor profundidad en la historia de la salvación. Y dice, empezó esta gran persecución y algunos se quedaron ahí firmes. Los apóstoles se quedaron ahí, firmes en su confianza. Hay gente, ahí nos damos cuenta que puede permanecer más firme. Y hay otra gente que se va
y después vuelve. Hay gente que se va y no vuelve también. Sin embargo, hay gente que es más firme en la fe y otra que menos. Entonces, lo importante es intentar y finalmente tratar de alcanzar esas ganas de poder permanecer firmes, de poder ser esos apóstoles del siglo XXI, ser los apóstoles que hoy el Señor necesita, que hoy el Señor llama. Entonces que nosotros podamos dar testimonio. Y dice en el 2, unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Hicieron lo que correspondía. Esteban era su amigo. Esteban era tal vez ni siquiera su amigo, pero era una persona que ellos consideraban que merecía que se le entierre como corresponde. Entonces ellos hicieron lo que consideraban correcto, a lo mejor arriesgándose a que a ellos también se les persiga. Por decir, ustedes son los que le ayudan a este que murió, les vamos a perseguir a ustedes también. Sin miedo, detrás del Señor hasta el infierno si es necesario. ¿En qué sentido? En ir a buscarle a esas personas que están ahí, ayudarles a volver, hacer lo que corresponde. Y dice en el 3, Saulo por su parte trataba de destruir la iglesia. Él estaba convencido, él en su interior, en su cabeza, él como judío radical, él decía, no, estas personas vienen en contra de lo que Dios quiere. Hasta que después finalmente se encuentra cara a cara con el Señor. Vamos a ver en el siguiente capítulo, creo que es en el 9, Saulo se encuentra con Cristo. Entonces ahí vemos qué ocurre cuando se encuentra una persona con Cristo. Y es eso lo que queremos hacer, es eso lo que esta noche queremos hacer. Nosotros traemos el agua, traemos las vasijas, pero solamente Cristo puede transformar en vino. Solamente Él puede hacer que esta catequesis sea un encuentro con Él, con su persona, con su espíritu y con las personas que siguieron su ejemplo, para que nosotros también podamos seguir a continuación. Y se trataba de destruir la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo Saulo en este entonces, era una persona muy enérgica, era una persona que hacía cosas, de que cuando él estaba convencido, él se iba detrás de eso. Y bueno, estaba mal lo que hacía, pero por lo menos era caliente, ¿sí? Era caliente, no era, o en este caso podríamos decir que era frío y completamente frío con respecto a los cristianos. Y ahí nos damos cuenta de cómo una persona que va en contra de Dios con todas sus capacidades puede ser un gran instrumento de Dios, un gran instrumento de paz, un gran instrumento que lleve al Señor como el Señor se merece que se le lleve. Entonces, es importante ese proceso de conversión. Primero personal, tu proceso de conversión, para que después otras personas puedan convertirse. Y mi proceso, claramente. Y dice, casa por casa entraba. Él no decía, bueno, una casa sí, una casa no. Él no era caigüe, él no era una persona perezosa. Ahí nos damos cuenta de que sea cual sea su convicción, él actuaba en consecuencia. Y dice, mientras que él hacía eso, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Entonces, mientras Saulo entraba casa por casa, los que se dispersaron anunciaban la palabra, dice. En otras traducciones dice, por todas partes, por todas partes. ¿Qué significa ese todas partes? Significa no solamente anunciar de palabra y de obra en el lugar donde sabemos que la gente va a recibir bien. Si nosotros sabemos que en nuestra casa todos son creyentes y ahí vivimos nuestra fe, entonces no hay mucho mérito, ahí no hay todas partes. Si en nuestro trabajo sabemos de que ahí, bueno, nuestro jefe lo es creyente también, entonces no hay problema. Entonces, en cambio, en nuestra facultad nosotros sabemos que nuestros compañeros tal vez no están están en contra de la fe, o en nuestro trabajo están en contra de la fe, o en nuestra familia están en contra de la fe. Entonces, ese también es lugar para poder dar testimonio. Y aquí dice, en todos los lugares donde sabemos de que van a recibir bien y donde no estamos seguros, también estamos llamados a poder predicar, a poder sembrar, ¿sí? Eso se llama sembrar, el poder agarrar y en el momento en el que tenemos que decir algo relacionado a Dios,
lo decimos. Y mientras tanto, nuestras obras siembran. Siembra el reino de Dios, siembran. A tiempo y a destiempo, nos dice San Pablo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, predica la palabra, predica la palabra. A tiempo y a destiempo. Insiste, dice, a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando. Rebatiendo, reprendiendo o aconsejando. Siempre con paciencia y dejando una enseñanza, dice. Entonces, a tiempo y a destiempo, es decir, cuando sentimos, bueno, acá yo llego a decir algo de Dios y a mí me van a saltar. Decir igual, decir igual. Muchas veces la gente se sorprende y surte efecto y dice, predica la palabra a tiempo y a destiempo, rebatiendo, dice. O sea, cuando alguien dice algo que no es cierto, toca responder, no decir, bueno, ese es problema del otro, no. Nos toca ayudar, nos toca salir a defender la verdad. Rebatiendo, dice. Rebatiendo, reprendiendo, es decir, si alguien se equivoca, corregir. Corregir con amor, en tiempo y en forma, dice, o aconsejando, es decir, hay veces que nos hace falta un error. Hay veces que nosotros podemos decir, mira, yo te recomendaría que hagas esto. Yo pienso que lo mejor sería esto, que lo bueno es esto. Yo pienso que Dios haría esto. Entonces, una vez que conocemos su palabra, podemos hablar de esa forma. Podemos rebatir, reprender, aconsejar, pero hay una forma de hacerlo. No, porque esa persona no sabe, no tiene idea de lo que está haciendo y cómo luego en la misa va a comer chicle y no se puede y tal. Siempre con paciencia, dice. Y yo sé que es difícil, a mí muchas veces también me cuesta la paciencia, pero la oración da fruto. La oración da fruto. Fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Amor o caridad, dice, el que es el amor puesto en obra. Paz, alegría, paciencia, mansedumbre, humildad, fidelidad, generosidad. Y finalmente el noveno, dominio propio. Entonces, para poder corregir, porque el tema es que después decimos, no, pero si yo le corrijo ahora a esta persona le voy a hablar mal. Y ahí empeora la situación, porque esa persona no se corrige y ahora está peleada conmigo. Entonces, es importante hacer este ejercicio de corregir con amor, de pedirle al Señor, de mantenernos en oración. Antes de hacer una corrección, decirle, Señor, habla vos. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, vacíame de esta ira y llename de tu paciencia. Y ahí corregir. Siempre con paciencia y dejando una enseñanza. No decir, ustedes luego hacen mal esto, esto y esto. Bueno, pero ¿cuál es la solución? Hay que proponer algo. Entonces ahí dejamos una enseñanza a la luz de lo que Dios quiere. No lo que Marco quiere, no lo que María quiere, lo que Rosa o Ignacio quieren. No, lo que Dios quiere. Y para eso es importante poder conocerle, para poder predicar. ¿Cómo vamos a predicar algo que no conozco? Si yo le pido a ustedes que empiecen a hablar sobre ciberseguridad, probablemente me van a decir ciber, computadora, seguridad, seguramente es la seguridad en las computadoras y eso. Y sí, porque ¿cómo voy a predicar algo que no conozco? Entonces, por eso es fundamental este espacio que estamos teniendo, que podamos dedicarle tiempo. Yo creo que no hay mejor inversión de tiempo que leer la palabra de Dios. Esa en conjunto con las demás inversiones de tiempo, como por ejemplo la misa, los sacramentos, la oración. Entonces, es importante conocer para poder predicar la palabra, para poder hacerlo con paciencia y dejar una enseñanza. Entonces, no solo cuando estamos seguros de nuestros oyentes, sino también en esos momentos difíciles. Entonces, eso es la enseñanza que quitamos aquí. Se dispersaron, ¿sí? Ya no estaban en el lugar donde estaban cómodos. Sin embargo, ahí también, a tiempo y a destiempo. Siempre respetando la libertad del otro. Cuando el otro no quiere escuchar, entonces ese es el momento de dejarle, de orar por esa persona y en algún otro momento ver una oportunidad para volver a tratar de llegar de alguna forma. Dice en el 5, así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado.
aquí San Juan Crisóstomo nos dice de que este Felipe que anunció a Cristo a los samaritanos no es el apóstol, sino que es uno de los 7 que fue elegido para la atención de los necesitados. Eso habíamos visto en el capítulo 6 de Hechos, estos diáconos. Y dice, el Evangelio rebasa las fronteras de Judea, porque en medio del infortunio, en medio de la dificultad, los cristianos continúan la predicación en vez de descuidarla. Entonces, el Evangelio sale de Jerusalén y empieza a esparcirse, porque en el momento de la dificultad, nos dice San Juan Crisóstomo, en vez de descuidar esa predicación, en vez de descuidar la oración, continuaron. Continuaron la predicación con palabras y con obras. Y dice San León Magno que la religión fundada por el misterio de la cruz de Cristo no puede ser destruida por ningún género de crueldad. No se disminuye la iglesia por las persecuciones, antes por el contrario, se aumenta. El campo del Señor se viste entonces con una cosecha más rica, cuando los granos que caen mueren y nacen multiplicados. Entonces, vimos de que empieza esta persecución, ellos se dispersan y ellos continúan predicando, ellos permanecen fieles, con palabras y con obras, a estos samaritanos que eran ya con los que tenían problemas. Y dice en el 6, al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba. Entonces, al escuchar y ver. Nuevamente, lo mismo que decíamos de Jesús. Jesús no era un sanador que predicaba. Él era un predicador que sanaba. Él tenía un mensaje que anunciar. El reino de los cielos está ahora cerca, está ahora entre ustedes. Y obraba en consecuencia para que la gente crea ese mensaje. Lo mismo aquí, Felipe habla, la gente lo escucha y ve los prodigios que realiza. Entonces, por eso que es importante que nosotros podamos hablar de Dios, como dijimos, predicar, pero que podamos actuar, que podamos dar testimonio, que podamos actuar como seguidores de Cristo, como apóstoles. Muchas veces nosotros actuamos más bien como jinetes del enemigo, como jinetes de Satanás, la forma en la que actuamos. Y estamos llamados a dejar de actuar así, a poder pedir a Dios que renueve nuestros corazones y que cambiemos. Tal vez no seamos así jinetes luego y tal vez algunas cosas nomás hagamos. Sin embargo, Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere que su amor nos transforme. Entonces, ahí vemos el tema de hacer el mal. Y otra cosa es la pasividad. El no hacer nada. El no hacer nada. Porque hay personas que tal vez hacen poco o ningún mal. Decimos, esa persona no le hace mal a nadie. Está nomás ahí. Está nomás ahí. Y ese es uno de los problemas más graves que tenemos en el cristianismo hoy. De que 99,97%, es decir, casi todos los cristianos no son sacerdotes. Existen hoy 415.000 sacerdotes a nivel mundial. Y por supuesto que ellos tienen su grado de responsabilidad para bien y para mal, con sus luces y sus sombras. Pero sin embargo nosotros, los fieles laicos, somos 1.300 millones. Es decir, 99,97%. Imagínense, comparen. 415.000 contra 1.300 millones. Entonces, es por eso que nosotros estamos llamados a cumplir nuestro rol, a dar testimonio. El Papa, creo que fue Juan Pablo II, escribe creo que era exhortación apostólica, Christi Fidelis Laici se llama. Es decir, la misión de los laicos en el mundo. Ahora quiero hacer nomás un pequeño paréntesis y hablarles un poquito de la diferencia entre encíclica, carta apostólica y exhortación apostólica. Yo había mencionado, como hace 2 clases, había mencionado Evangelii Gaudium y yo dije encíclica. Yo me equivoqué. Era exhortación apostólica. Entonces quiero comentarles un poco de las diferencias entre estos documentos del Papa. La
La carta apostólica, ¿sí? Empezamos por la carta apostólica, es un documento cuya autoridad reviste menor solemnidad, es menos solemne que la de una encíclica y puede tratar de diferentes asuntos doctrinales. También puede tratarse de la promulgación de un acto del Papa, de un acto papal, tal como declarar que una persona es venerable. Así como vimos de que hace un tiempo Carlo Acutis fue declarado venerable, es decir, poseedor de virtudes heroicas. O elevar un templo a la categoría de basílica, estos documentos son cartas dirigidas a grupos específicos de personas, jóvenes, mujeres, familias. Entonces, esa es una carta apostólica, es un documento papal que tiene una autoridad menos solemne que la encíclica. La encíclica estaría aquí, aquí va la carta apostólica y dice generalmente para un acto del Papa, como por ejemplo puede ser cuando le va a declarar venerable a una persona, es decir, su camino de beatificación, cuando va a pasar de un templo a una basílica. Entonces, para eso sería una carta apostólica. En un siguiente nivel, en el nivel 2, viene lo que son exhortaciones apostólicas. Es una categoría de documentos semejante a la carta, pero es utilizada por el Papa para comunicar a la Iglesia conclusiones a las que llegó después de considerar recomendaciones que le hizo algún sínodo episcopal. Entonces, termina un sínodo, le hacen una recomendación al Papa y el Papa escribe una exhortación apostólica. También los papas han utilizado una exhortación cuando exhorta a los religiosos a llevar una vida más evangélica, por ejemplo, más acorde al Evangelio. Y algunas de las exhortaciones apostólicas, por ejemplo, del Papa Francisco, él tiene 5. En el año 2003 se escribe Evangelii Gaudium o la alegría del Evangelio, que es una exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Es brillante, es así como el Espíritu Santo soplándole a Francisco para que él escriba los problemas de la evangelización hoy y cómo solucionarlo. Después, en el 2016, escribe Amoris Laetitia, que es una exhortación apostólica sobre el amor en la familia, tan deteriorado hoy. Entonces, después tenemos otras 3, una que se llama Gaudet et Exsultet, o algo así, no hablo latín todavía, que es una exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. Después escribió en el 2019 Christus Vivit, que es una exhortación apostólica post-sinodal a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Y finalmente escribió ahora hace poco, el 2 de febrero del 2020, la exhortación Querida Amazonía, nuevamente exhortación apostólica post-sinodal, luego del sínodo de la Amazonía, justamente al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. Entonces, estas son las exhortaciones apostólicas: Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Gaudet et Exsultate, Christus Vivit y Querida Amazonía. Esas son las 5 exhortaciones apostólicas del Papa Francisco. Ahí vimos entonces las cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas, y ahora vemos lo que es una encíclica, que ocupa uno de los lugares más altos. Viene del latín litera encyclicae, que literalmente significa cartas circulares. Es una circular o una carta general. En el primer habíamos visto que era una carta a un grupo específico de personas, en la carta apostólica. En la exhortación ya va dirigido a un grupo más amplio. Y la encíclica es la más general de todas. Manifiesta el sentir del Papa, dice. Son cartas solemnes, son las que tienen mayor solemnidad, sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, dirigidas por el Papa a los obispos y a los fieles católicos de todo el mundo. Tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento, las cartas, y es el documento más importante que escribe el pontífice, nos dice. Suele estar redactada en latín, el idioma de la Santa Sede, traducida a las principales lenguas del mundo, y su título se toma de las primeras palabras del documento. Entonces, el Papa Francisco escribió ahora su tercera encíclica. La primera que escribió se llama Lumen Fidei, que en realidad la redactó en su mayoría el Papa Benedicto XVI y él la terminó y la publicó. Después está Laudato Si,
que nos habla sobre la casa común. Y finalmente la que se publicó en estos días, el 3 de octubre, Fratelli Tutti, sobre que todos somos hermanos, ¿sí? Entonces, ahí conocemos un poco a mayor profundidad los documentos papales. Cerramos nuestro paréntesis. Bueno, ahí nos citamos las diferentes. Hay después otras que tienen menor importancia, como el motu propio, una homilía, una audiencia general, después existen las audiencias privadas, un discurso y finalmente un mensaje. Entonces esos ya son diferentes comunicaciones que el Papa lleva a cabo. Bueno, cerramos todo ese paréntesis, guardar como y listo. Volvemos. Saulo, muerte de Esteban, persecución de la iglesia. Mientras que eran perseguidos en ese momento de dificultad, daban testimonio. Al escuchar y al ver a Felipe, dice. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? A poder actuar. Y hablamos de que el no actuar, el no hacer nada, esa persona que él no le hace mal a nadie, pero tampoco hace el bien, también es un problema. Y dijimos que el 99,97% de los católicos son laicos. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad y ahí mencionamos esta exhortación del Papa Juan Pablo II, Christi Fideles Laici, del año 1989, si no me equivoco. Y entonces ahí nos damos cuenta que tenemos una misión, tenemos una responsabilidad como cristianos, al punto que en Apocalipsis 3, 14 y 15 nos dice el Señor: conozco tu conducta, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, dice. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente. Espero que hayas podido completarse. Si no eres tibio ni eres caliente, ojalá fueras, pero ya que no lo eres, te vomitaré de mi boca, dice. Entonces, ¿por qué el problema está con los tibios? Porque el tema es que una persona buena, un cristiano, uno espera cosas buenas. Una persona mala, un satánico, una persona, no sé, que tenga X creencia. Entonces uno espera cosas malas y no se sorprende. Pero ¿qué pasa si yo espero cosas buenas de esta persona, pero esta persona actúa como una persona mala? Entonces la gente dice: ¿para qué yo quiero conocer a Dios? ¿Para qué yo quiero acercarme a Él si voy a ser como ese que está ahí? El peor, el más corrupto, el más bandido, el más borracho. ¿Para qué yo quiero? Entonces esa es la tibieza, el decir una cosa y hacer otra. Esa falta de coherencia de vida acorde al Evangelio. Lo mismo que decía ya el Salmo, decía: hablan de paz pero dentro tienen maldad. Entonces estamos llamados a dejar de ser tibios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como cristianos nos pasamos haciendo el mal, llevando una vida de pecado, no cometer pecados puntuales, todos cometemos pecados, hasta el más santo aquí en la tierra es un pecador también, pero el llevar una vida de pecado, el permanecer en ese pecado sin intentar salir de él, ese es el problema, que nosotros estamos consagrados a Dios de nuestro bautismo, entonces tenemos una responsabilidad. Entonces la gente, al ver a un cristiano, debería ver algo diferente. Debería ver a una persona que no es corrupta, a una persona que no es injusta, a una persona que es feliz. ¿Sí? ¿Para qué quiero ser cristiano? Va a decir la gente, si la mayoría de los cristianos son corruptos, o son injustos, son infelices, son amargados. ¿Acaso es eso lo que produce Dios en la vida? Y no. Dios produce alegría, Dios produce frutos de vida, Dios produce energía, Dios produce gozo, Dios produce esperanza, Dios produce amor. Eso es lo que Dios produce, pero la gente tiene que ver eso en nuestras vidas. Pero ¿cómo va a ver eso si no tenemos eso dentro? Entonces es necesario cambiar hábitos. Dios quiere que tomemos una decisión. Te dice o frío o caliente. Decidite. Y Él quiere que seamos fuego. Nos dice en Lucas 12:49, nos dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra.
He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, dice el Señor. Imagínense Jesús diciendo esto. El fuego, he venido a traer fuego, el fuego de su amor, el fuego de su Espíritu Santo, que nos impulsa a amar, que nos impulsa a salir de nosotros mismos, de esa comodidad, de esa pereza. Si tu casa se está quemando, te vas a quedar quieto sin hacer nada. No, ¿verdad? A menos que tenga algún problema. Si se prende fuego tu casa, entonces inmediatamente cuando vos sentís el calor de fuego, haces algo al respecto. Y lo mismo pasa con el amor de Dios. Es tan inmenso que cuando uno conoce y siente ese amor, te mueve a amar, a hacer su voluntad. Y no solamente a hacer, sino a amar lo que Él te pide. Y a poder realizarlo con gusto, con alegría. No otra vez, otra vez. No, esa actitud no le ayuda a nadie. Entonces es ese Espíritu de Dios, es ese Espíritu Santo el que querían recibir ellos, el que recibieron y les hacía obrar. Entonces es el que nos mueve a amar ese Espíritu Santo, el que nos mueve a hacer su voluntad y poder hacer como San Miguel de Garicoitz. Él decía, fiat voluntas Dei, fiat voluntas Dei. Hágase la voluntad de Dios, devolver a Dios amor con amor. Ese amor que Él nos da, devolverle con amor a través de la oración y a través del amor al prójimo. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos fuego, que tomemos una decisión, que no seamos tibios, que seamos fuego. Fuego de su amor. Y en los momentos difíciles, doble fuego. Y eso es lo que pasa. Y dice, al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. Ahí la gente va a interesarse por Dios. Ahí la gente va a interesarse por la iglesia. Ahí la gente va a decir, si esta persona es así, yo quiero esa paz. Yo quiero esa felicidad. Y cuando se encuentren con el Señor, así como se encuentra Saulo, van a poder recibir todo eso. Y finalmente, aunque no reciban eso, van a poder estar felices de poder encontrarse con ese Dios que les ama. Y que por añadidura, lo más probable es que les regale también todo el resto. Y dice, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos. Aquí ya no era Jesús el que expulsaba a los demonios. Era Felipe, uno de estos 7 elegidos. Y sin embargo el espíritu obra las mismas obras. Salían los endemoniados. Y varios paralíticos y cojos quedaron sanos, dice. ¿Y esto qué era? Magia. No es magia. Ese es el poder de Dios obrando. Eso es lo que Dios puede hacer a través nuestro y que quiere hacerlo. Solamente que primero estar con Él. Esa es nuestra prioridad uno, estar con Dios, hacer adoración. La adoración no critica sentarse, y si no te puedes sentar frente al Santísimo, pon en YouTube, hay miles de Santísimos, con canciones en silencio, y sentate y está con Jesús, está con Él. Decirle, Señor, hoy no te quiero hablar, pero voy a estar contigo. Señor, hoy sí te quiero hablar. Y estar con Él. Y ahí vamos a empezar a ver los frutos, la gracia que Dios derrama, cómo su espíritu empieza a obrar. Y dice en el 8, hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Dice, fiesta, contento, Dios está con nosotros. ¿Cómo no vamos a estar felices? Dios me ama, ¿cómo no voy a estar bien? ¿Cómo no voy a tener fuerza? Se murió una persona cercana, ¿cómo no voy a estar consciente de que esa persona ya puede estar con Dios ahora? Y yo sé que duele, yo sé que uno le extraña a la persona, pero nuestra alegría tiene que ser mayor. Nuestra alegría tiene que ser mayor, consciente de que nuestra vida se acaba aquí, pero no se acaba para siempre, continúa. El famoso en la película continuará, dice. Y así mismo, aquí se acaba nuestra vida, pero continúa la vida eterna. Tengamos esperanza, devolvámosle la esperanza a la gente. Alegría. Aquí en Paraguay, Ouma, dice, viene otra vez, mira un poco, viene otra vez. Oye, viene de vuelta. ¿Ya? Otra vez, vámonos a otro lado. Muchas veces. Eso jamás tiene que ser así con un cristiano. Con un cristiano tiene que ser qué gusto estar contigo, qué gusto compartir.
qué paz que transmitís, qué alegría, cómo estás así sonriente, Dios. Y esa paz, Dios. Y ese amor, el amor de Dios. Lo que yo recibo, yo devuelvo. Aquí nos dice, recibieron el Espíritu Santo y ahí ellos querían devolver eso que recibieron. En el 9 dice, había llegado a la ciudad antes que Felipe. Felipe llega a la ciudad de Samaria y empieza ahí a predicar. Pero antes que él llegó otro, dice. Un hombre llamado Simón que tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. No era un gran personaje, se hacía pasar por... Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían, este hombre es la fuerza de Dios. ¿Por qué te parece que decían esto de él? Por las cosas que él hacía. Él pensaba las cosas, él sentía y él hacía cosas. Entonces la gente se convencía de eso. Entonces, actos. Llevemos todo esto que aprendemos a los actos en nuestra vida, hoy, mañana, todos los días. Y el Señor renueva nuestras fuerzas para que podamos hacerlo durante toda nuestra vida. Si no, no hay forma. Si no, nos cansamos, nos agotamos y queremos dejar atrás todo. Acudamos al Señor, que es nuestra roca. Nuestra roca. Y dice, este hombre es la fuerza de Dios. Este hombre es la fuerza de Dios. Ahí, bueno, aquí nos habla de magia. Y San Juan Crisóstomo nos dice, los que practicaban magia hacían justamente lo contrario a lo que hace Esteban. Reforzar las ataduras de los hombres posesos. Es decir, mantenerle más atado para que le sigan dando dinero. Porque ellos en la medida en la que le hacían estas magias, ellos cobraban. Entonces no les conviene que se liberen. Sin embargo, ¿qué hace Felipe? ¿Qué hace Dios? Dios libera. En lugar de atar para ganar dinero, desata para que seamos libres y felices. Y dice, este hombre es la fuerza de Dios, pues habla de una tal gran fuerza de Dios. Hay uno de los santos que comenta, nos dice que fuerza de Dios es un término incierto, que no se entiende exactamente a qué se refiere, pero bueno, que le atribuían esa potencia divina o esa capacidad divina a este mago. Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente lo seguía. Ahí nos damos cuenta que hay mucha gente que nos llama la atención, que tal vez, no sé, habla bien o nos gusta cómo se viste o las cosas que hace o los lugares que visita, no sé. Y entonces le seguimos. Pero, dice en el 12, pero, y este es un pero muy, muy lindo, dice, pero cuando Felipe les habló del reino de Dios, ¿y cuál es ese reino? Romanos 14, 17. No es comida, no es bebida, no es nada material, no es físico el reino. Es justicia, alegría y paz. Paz, justicia y alegría. Alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo, ¿sí? No es comida, no es bebida, no es nada material. Es alegría, es paz y justicia en el Espíritu Santo, es decir, en Dios mismo. Y de ese reino Felipe les habló. Y del poder salvador de Jesús, de que Jesús tiene el poder de liberarnos de todo. El Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse, nos dice. Y aquí nos damos cuenta de este contraste, de que existe aquí tal vez una filosofía, una forma de pensar, una forma de actuar que tenía este Simón. Sin embargo, cuando compite contra Dios no tiene forma, porque Dios es todopoderoso. Y hay un santo muy interesante que se llama San Justino Mártir, porque él murió mártir, obviamente. Entonces, San Justino Mártir era laico, él no era sacerdote, no era papa, era un laico y era filósofo. Entonces, él tenía esa peculiaridad de que él logró presentar una relación entre el Antiguo Testamento, es decir, las creencias judías, y la filosofía pagana. Y entonces él dice, bueno, el Antiguo Testamento, y él dice, esta relación, ¿qué relación tiene con la filosofía pagana? Y todo está relacionado con Cristo. Ya el Antiguo Testamento prefigura, apunta, hace referencia a alguien, y ese alguien es Cristo. Y así también la filosofía habla de un logos. La palabra logos en griego significa pensamiento,
una razón, un discurso, una palabra, un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento podría ser. Entonces ese conocimiento que busca la filosofía, ese logos con minúscula, es el logos verdadero, es Cristo. Entonces esa palabra que se encarna, nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, ahí nos dice, Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero, el único que habitó entre nosotros. Entonces, si nosotros miramos en el budismo, en el shintoísmo, en cualquier otra religión, ¿sí? En ninguna de ellas Dios se encarnó, en ninguna se hizo carne y habitó entre nosotros. En cambio, en nuestro caso sí, es Dios que se encarnó, es el Logos, esa palabra de Dios que se encarna. Y esa palabra a la que hace referencia la filosofía es Cristo. Y el Antiguo Testamento, ese Mesías al que hace referencia es Cristo. Eso hizo San Justino Mártir. Pueden conocer más de su vida siguiendo a Fray Nelson. Él tiene un programa en YouTube que se llama De Camino. En la vertiente número 3, él habla sobre la vida de los primeros cristianos. Se aprende muchísimo, muchísimo. Entonces, aprovechemos esos recursos que tenemos. Todo es gratis encima. ¿Por qué hablamos de esto? Porque aquí hablaba de la magia. Y la magia en contraste con el Evangelio. Entonces, una vez que conocemos el Evangelio, conocemos a este Dios que se nos revela, que se encarnó, que murió y resucitó por nosotros, para mostrarnos su amor y nos da su espíritu, entonces encontramos la verdad. Y encontramos todo lo que necesitamos. Y dice, incluso Simón creyó y se hizo bautizar. Esa persona que era la que enseñaba otras cosas, al encontrarse con Cristo, con ese verdadero Dios, entonces cambia su vida. Y eso es lo que yo quiero que vos puedas hacer. Que cada día puedas encontrarte con el Señor. Para eso yo estoy aquí sentado y haciendo esta transmisión. Para que vos puedas encontrarte con Cristo así como yo me encuentro con Él. Finalmente es eso. Yo no tengo otro propósito. Y que algún día todos podamos encontrarnos en el cielo y decir, ¿te acordás de aquella catequesis y aquella enseñanza? Nos sirvió. Y finalmente llegamos y todos juntos nos encontremos allá con el Padre, con ese amor, con esa paz, con esa alegría que no se acaban, con su presencia. Y dice, incluso Simón creyó y se hizo bautizar, dice en el 13. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver, dice. Entonces, las obras son lo que hacen que la gente se impacte. Nuestra vida tiene que ser ese impacto, ese asombro, que la gente diga, ¿cómo puede tener tanta paz? ¿Cómo puede ser tan feliz? ¿Cómo puede tener tanta templanza y fortaleza? ¿Cómo puede amar tanto? Y cuando descubren que la respuesta es Dios, van a buscarle a Dios. Van a buscarle a Dios. Y dice, no se separa de Felipe al ver las señales milagrosas. Esto no era magia, esto es verdaderamente el poder de Dios obrando sobre todo lo visible y lo invisible y los prodigios que se realizaban. En el 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. Entonces la fe nace de la predicación, nos dice San Pablo. Alguien predica, la gente ve y cree. Entonces se acepta la palabra de Dios. Entonces empieza a cambiar un corazón, empieza a cambiar una vida y empieza a cambiar el mundo. Así funciona. Corazón por corazón. Y dice, cuando vieron que aceptaron, les enviaron a Pedro y a Juan. Nada más y nada menos que al Papa y a Juan. Y dice, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el centro en realidad de todo esto? De todo este libro de Hechos de los Apóstoles, es el Espíritu Santo. Ya los primeros cristianos le llamaban el Evangelio del Espíritu Santo porque podemos ver cómo el Espíritu guía, el Espíritu transforma, el Espíritu da poder para obrar. El Espíritu impulsa a amar. Entonces se van ellos y no son cualquier persona, son estas personas que habían recibido de Cristo el Espíritu Santo, entonces ellos lo retransmiten. Y dice, ya que todavía no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, dice el 16, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces te bautizo en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Solamente en este bautismo
se recibe el Espíritu. Y dice en el 17, pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Dios quiere imponer hoy sus manos sobre tu cabeza y mi cabeza. Y volver a darnos su Espíritu. Volver a renovarnos para que podamos seguir el camino. Para que podamos también continuar con esta clase. Que hay veces que seguramente parece que se alarga, pero después se pone otra vez interesante, tal vez no. Pero bueno, les animo a perseverar. Y les doy gracias a ustedes por su confianza y por invertir su tiempo en algo que considero que nos ayuda a crecer y que nos acerca a Dios. Y dice, les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y ahí hay alguien que estaba mirando otra vez, Simón, que ya se había hecho bautizar. Dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, dice. No entendía todavía el tipo. Y dice, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. No funciona así. Dios no quiere nuestro dinero. A Él no le sirve de nada. A Él no le sirve de nada. Dios quiere nuestro amor. Que nosotros recibamos su espíritu y que podamos llevar ese mismo espíritu a otras personas. Y dice, denme a mí también ese poder para que yo imponga las manos. Y Pedro le contesta, al infierno tú y tu dinero. Al infierno tú y tu dinero. No nos interesa a nosotros tu dinero. Nosotros queremos llevarle a Dios. Esto no se compra, el reino de Dios no se compra. El dinero no abre las puertas del cielo. Nuestros actos de amor sí. Si utilizamos ese dinero para el bien de los otros y de los necesitados, entonces sí. Pero el dinero de por sí no. Pongámosle al dinero en su lugar. Y dice, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? ¿Qué es lo que te pasa? Tú no puedes esperar nada, ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios, dice. Entonces es importante que podamos empezar a pensar como Dios quiere, y a través de su palabra, especialmente oración y ayuno físico, lectura y meditación de la palabra de Dios, aunque sea 5 minutos, 10 minutos al día. Frecuencia en los sacramentos, especialmente reconciliación y Eucaristía, comunidad, tener un grupo de gente que nos ayude a ir hacia Dios. Y si no tenés un grupo y se te complica en la pandemia, escriban ahí en el chat, escríbanme, y le vamos a agregar un grupo de WhatsApp en donde estamos ahí remando todos juntos para llegar al cielo. Escriban, anoten, hagan algo, muévanse. Y finalmente la caridad. Siempre hay un necesitado, a lo mejor en nuestra casa, a lo mejor en nuestro trabajo, en algún lado. Ayudemos. Entonces en esa medida el Espíritu da fruto. En esa medida se nos abren las puertas del cielo. En esa medida acumulamos tesoro allá. Y dice, tú no puedes esperar nada porque tus pensamientos no son rectos. Entonces en la medida en la que hacemos esas 5 cosas también, nuestros pensamientos van cambiando. Y al comienzo es más difícil. Después es como que la mente se acostumbra. Entonces tenemos también esa esperanza que por lo menos al comienzo es más difícil, pero después cuesta menos. ¿Sí? Y dice, arrepiéntete de esa maldad tuya. Arrepiéntete de esa maldad tuya. Y hoy nos dice a nosotros esto, arrepiéntete de esa maldad tuya. Y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, dice. Dios quiere perdonar nuestras intenciones. Dios quiere perdonarnos y quiere que volvamos a casa. Que permanezcamos en ella. Dice, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Pongámosle una sonrisa a nuestro rostro. Pongámosle a Cristo en nuestro corazón. Y Él va a poner todo en nosotros. Y dice, solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Entonces finalmente él demuestra, a pesar de sus errores y que vuelve a equivocarse, él vuelve a pedir. Y demuestra un poco de piedad, un poco de fe y dice, rueguen por mí para que no me pase estas cosas. Finalmente, dice en el 25, Pedro y Juan dieron testimonio. Dieron testimonio. Y eso es lo que Dios quiere, que demos testimonio.
Y después de predicar la palabra del Señor, dice, volvieron a Jerusalén por el camino. Mientras tanto, de ida, de venida, aquí, allá, donde sea. Mientras tanto que estoy esperando que algo ocurra, aprovecho para sembrar. Aprovecho. Le comento a la gente, sí, vos sabés lo que Dios está haciendo en mi vida, vos sabés cómo me está ayudando, vos sabés, a mí me interesa, yo estoy aprendiendo en este lugar, de esta persona o de este sacerdote, de lo que sea que nos está acercando a Dios. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria, dice. Entonces, por el camino de vuelta al cielo, tenemos que evangelizar. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tomemos una decisión, que no juguemos por Él, que elijamos su amor y devolver amor por amor, que nos llenemos de su Espíritu Santo. Jesús dijo, en estos días se leyó en el Evangelio, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay veces que si pedimos cosas materiales puede que sean contraproducentes, puede que sean malas, porque dedicamos a hacer cosas con ese dinero y dejamos de lado a nuestra familia, a nuestros amigos, a esa gente que nos necesita. No necesita nuestro dinero y nuestros regalos y nuestras comodidades. Nos necesitan a nosotros. Entonces a veces si le pedimos dinero y el Señor no nos da, a lo mejor nos está diciendo, valora mejor tu tiempo. Dale a lo que realmente merece tiempo. A veces el dinero puede que no sea bueno, a veces la salud, porque ahora que estoy sano, entonces le dejo en bola, le dejo así como están a mi gente y me voy a hacer yo lo que yo quiero y lo que a mí se me antoja. Entonces a veces la enfermedad es un medio que Dios puede aprovechar, puede sacar bendición de esa situación difícil para acercarnos a Él, para mantener una familia unida. Entonces, tal vez el dinero, tal vez la salud, puede que no sean buenos en ciertas ocasiones. En cambio, el Espíritu Santo siempre es bueno, siempre da frutos. Entonces Dios quiere que podamos estar con Él, regalarnos su Espíritu y que demos testimonio. Quiere que nos decidamos, que hoy tomemos la firme decisión de seguir y decirle, Señor, yo quiero ser como Esteban, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser hoy tu apóstol. Señor, envíame a mí, envíame y yo voy, contento, para predicar a tiempo y a destiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad de ser un instrumento tuyo, de colaborar contigo en la construcción de tu reino. Te quiero pedir, Señor, que las palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y nuestro corazón, que puedan quedarse grabadas con el fuego de tu amor para que tú seas nuestro pastor, para que escuchemos tu voz y podamos seguirte. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Y te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Te pedimos, Madre Santa, que como tú podamos llenarnos del Espíritu Santo y permanecer fieles a Dios, de pie en el momento de la cruz y después también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezamos a San Miguel Arcángel siguiendo el pedido del Papa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, los lunes de catequesis. Espero que haya sido de bendición para vos, que hayas podido encontrarte con el Señor y que si así fue, que puedas compartirla, que puedas difundirla, así podemos llevar al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Nos estaremos viendo, Dios mediante y por delante, el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Buenas noches y bendecida semana. Adiós.